Imagina la oscuridad húmeda de una madrugada en Jerusalén, rota solo por el brillo agresivo de antorchas romanas y por el sonido seco de 30 monedas de plata colisionando contra el suelo de piedra del templo. Nosotros solemos mirar la belleza de la última cena y luego saltamos directamente al dolor de la cruz. Pero hay un intervalo brutal entre esos dos eventos. Un vacío de pocas horas donde la mayor injusticia jurídica de la historia fue cometida mientras la ciudad dormía. No fue solo una prisión simple, fue una maratón de 6 juicios ilegales, una conspiración política hecha a toda prisa y una batalla espiritual tan intensa que hizo que los vasos sanguíneos de un hombre estallaran antes incluso de ser tocado por un látigo. Lo que sucedió en esas calles estrechas y en esas casas de élite define el verdadero precio de nuestra eternidad, detalles cruciales que a menudo pasan desapercibidos en la lectura rápida del Evangelio. La noche comenzó con un himno, pero pronto el silencio se apoderó de las calles estrechas de Jerusalén mientras Jesús y sus discípulos dejaban el cenáculo. El clima espiritual cambió drásticamente en cuanto cruzaron las murallas de la ciudad y descendieron hacia el valle de Cedrón, como se narra en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 1. Este no era un paseo común bajo la luz de la Pascua, era una marcha fúnebre consciente hacia el destino final de la humanidad. El Cedrón, en aquel periodo del año, recibía el desagüe de la sangre de miles de corderos sacrificados en el templo durante la preparación para la fiesta, tiñendo las aguas de un color rojizo, y el olor del lugar era un recordatorio constante de muerte y expiación. Al pisar aquel suelo húmedo, Jesús sabía exactamente lo que aquellas aguas representaban, el presagio de su propia sangre que sería derramada. Mientras caminaban, él no solo conversaba, sino que estaba preparando el corazón de aquellos hombres para el choque inminente. El maestro aprovechó aquellos últimos momentos de relativa libertad para elevar los ojos al cielo y pronunciar lo que conocemos como la oración sacerdotal, registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 17, del versículo 1 al 26. Allí, no pidió ser salvado de la misión, sino que se consagró a ella, intercediendo no solo por los 11 que lo acompañaban, sino por todos nosotros que vendríamos a creer después. Es imposible leer este texto sin sentir el peso de la eternidad en cada palabra. Él hablaba como quien ya estaba con un pie en la gloria y otro en el sacrificio, declarando haber concluido la obra incluso antes de subir en la cruz. Pero entonces ocurre lo inesperado en el corazón de quienes escuchaban aquella oración. En lugar de centrarse en el miedo al dolor físico, Jesús se concentró en la gloria del Padre y en la unidad de sus seguidores. Él sabía que el mundo estaba a punto de caer en tinieblas absolutas en las próximas horas, y la única luz que sostendría a aquellos hombres sería la certeza de que pertenecían a Dios. El caminar por el oscuro valle del Cedrón simboliza la travesía final entre la antigua alianza, marcada por la sangre de animales que escurría por el arroyo, y la nueva alianza, que sería sellada por el propio Dios encarnado. Mientras los discípulos quizás aún estuvieran confundidos, tratando de entender las metáforas sobre ir al Padre y el mundo no me verá más, Jesús estaba resolviendo la cuestión jurídica y espiritual del universo. Él se colocaba como el sumo sacerdote que no ofrece un animal, sino a sí mismo en el altar. La atmósfera era pesada, cargada de una tensión que los discípulos sentían en la piel, pero no podían explicar, como si el propio aire estuviera rarefacto, denunciando que una batalla cósmica estaba a punto de comenzar. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más oscura, pues al terminar la travesía del valle no encontraron refugio, sino el lugar exacto donde la prensa de Dios aplastaría al Hijo del Hombre. Llegando al pie del Monte de los Olivos,
La geografía del lugar contaba una historia profética. El jardín donde entraron era un lugar familiar, un refugio de antiguas y retorcidas olivas, cuyas raíces se sumergían profundamente en la tierra rocosa de Judea. Sin embargo, aquella noche específica, las sombras de los árboles parecían más largas y amenazadoras bajo la luz de la luna llena de Nisán. El contraste era brutal. De un lado, la ciudad iluminada y festiva de Jerusalén, llena de peregrinos celebrando la liberación de Egipto. Del otro, el Rey del universo entrando en la oscuridad voluntaria para liberar a los cautivos del pecado. La oración en el camino no fue un mero ritual religioso, sino el posicionamiento de un general antes de la guerra final. Jesús estaba blindando a sus discípulos contra el escándalo de la cruz, pidiendo que el Padre los guardase del mal, pues sabía que el príncipe de este mundo se estaba acercando con furia total. La serenidad con la que él atravesó el Cedrón, sabiendo que Judas ya estaba reuniendo a la tropa para cazarlo, nos muestra un control absoluto sobre el tiempo y la historia. Él no fue tomado por sorpresa, caminó intencionalmente hacia el punto de encuentro con la traición, transformando aquel valle de muerte en un corredor hacia la vida eterna, donde la decisión de beber el cáliz ya había sido tomada mucho antes de que los soldados llegaran, al entrar en el lugar llamado Getsemaní, que significa literalmente prensa de aceite. La narrativa bíblica nos lleva al momento más vulnerable y aterrador de la vida terrenal de Jesús. Como se describe en el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 36, Él instruyó a sus discípulos a que se sentaran mientras Él iría a orar, pero llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan más cerca del epicentro de su dolor. Lo que ocurrió allí desafía nuestra comprensión humana. Aquel que calmó tempestades y resucitó muertos comenzó a ser tomado por pavor y angustia profunda, confesando que su alma estaba profundamente triste hasta la muerte. No era solo el miedo a la tortura romana. Muchos mártires enfrentaron la muerte cantando, sino que era el peso invisible, tóxico y aplastante del pecado de toda la humanidad, siendo depositado sobre sus hombros inmaculados. Imagina el horror de una mente que nunca conoció una sombra de maldad. De repente, sentir la culpa de todos los asesinatos, traiciones, abusos y mentiras de la historia como si fueran suyos. Él estaba siendo espiritualmente aplastado, así como la aceituna es aplastada bajo una piedra inmensa hasta que el precioso aceite escorra. Era la preparación para hacerse pecado por nosotros, y la repulsión de su santidad contra esa contaminación era tan violenta que su cuerpo reaccionó de forma extrema. Solo que había un problema oculto: la soledad absoluta del Salvador. Mientras él libraba la mayor batalla de la historia, sus amigos más cercanos dormían, vencidos por el cansancio y la tristeza, incapaces de vigilar por una sola hora. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 44, nos da un detalle médico impresionante que revela la intensidad de esta lucha interna. Su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Este fenómeno, conocido como hematidrosis, ocurre en momentos de estrés mental extremo, cuando los pequeños vasos sanguíneos se rompen bajo la piel. El cuerpo de Jesús estaba gritando bajo la presión de la ira divina que se aproximaba. Él oró 3 veces pidiendo: «Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz». El cáliz, en las Escrituras, que se cita frecuentemente en los profetas como Isaías y Jeremías, se refiere al cáliz de la ira y del juicio de Dios. Jesús no estaba retrocediendo ante el sufrimiento físico, sino retrocediendo ante la ruptura eterna con el Padre, algo que sucedería en la cruz. La naturaleza humana de Cristo deseaba la vida y la comunión ininterrumpida con Dios, pero su naturaleza divina y su misión
exigían la sumisión total. El silencio de los discípulos adormecidos contrastaba con los gritos del alma del Mesías, evidenciando que la obra de la redención era algo que solo Él podía llevar a cabo, sin ayuda, sin soporte, totalmente aislado en la oscuridad de aquella noche fría. La respuesta del cielo no llegó con la eliminación del cáliz, sino con el fortalecimiento para beberlo. Lucas nos cuenta que un ángel del cielo apareció para confortarlo, pero justo después de ese momento de refrigerio sobrenatural, la decisión estaba sellada. El hágase tu voluntad no fue una resignación pasiva de quien perdió la batalla, sino el grito de victoria de quien conquistó su propia voluntad para salvar a otros. Al levantarse de aquella oración, Jesús ya no era más la víctima angustiada, sino el cordero decidido. La transformación fue visible. El temblor del pavor dio lugar a una majestad inquebrantable. Despertó a los discípulos no para huir, sino para enfrentar al traidor que se acercaba. El Getsemaní fue el verdadero campo de batalla donde se decidió la victoria. La cruz fue solo la ejecución pública de esa victoria. Lo que pudo haber ocurrido dentro de él durante aquellos momentos finales de oración fue el intercambio definitivo. Él aceptó el infierno que merecíamos para darnos el cielo que Él merecía. El sudor de sangre limpió el suelo maldito desde el Edén, y ahora, con el rostro aún marcado por la agonía, pero con los ojos fijos en el propósito, Él vio las antorchas serpentear por la montaña. La hora había llegado, y el Hijo del Hombre estaba listo para ser entregado en manos de los pecadores. Anoy Deskin, el silencio del olivar, fue súbitamente rasgado por el ruido de metales, pasos pesados y voces apagadas. Judas Iscariote no vino solo. Trajo consigo a una multitud armada con espadas y varas, enviada por los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, además de una cohorte romana, un destacamento militar entrenado para reprimir rebeliones violentas. La escena descrita en Juan capítulo 18, versículo 3, es visualmente impactante. La pureza de la naturaleza iluminada por la luna, siendo invadida por la luz artificial y agresiva de las antorchas y linternas humanas. Esperaban encontrar a un revolucionario escondido en las sombras, listo para luchar o huir, pero encontraron a Jesús de pie, totalmente expuesto y calmado. La estrategia de Judas para identificar al maestro era el colmo de la perversidad: un beso. En la cultura de la época, el beso era un signo de reverencia, amistad y sumisión de un discípulo a su rabino. Usar ese gesto sagrado de intimidad como herramienta para una sentencia de muerte revelaba la profundidad de la caída de Judas, cuando se acercó y dijo: «Salve, maestro». Besándolo efusivamente, no hubo gritos de odio por parte de Jesús, solo una pregunta que resonaría en la eternidad: «Amigo, ¿a qué has venido?». O, según Lucas capítulo 22, versículo 48, «Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre?». Ese acto marcó la transición final de Judas, de apóstol a hijo de perdición, sellando su destino trágico. Y entonces, en el jardín, un descubrimiento cambia todo. Cuando Jesús se adelantó y preguntó a la tropa armada: «¿A quién buscáis?». Y ellos respondieron: «A Jesús, el Nazareno». La respuesta de Cristo fue una explosión de autoridad divina contenida en dos palabras: «Yo soy». El texto bíblico relata que al oír esto, los soldados retrocedieron y cayeron por tierra. Esto nos muestra que Jesús no fue arrestado porque era débil, sino porque lo permitió. Ese momento probó que ninguna fuerza militar de la antigua Roma o autoridad religiosa de Israel tenía poder real sobre él. Podría haber, como le dijo a Pedro en Mateo capítulo 26, versículo 53, orado al Padre y recibido más de 12 legiones de ángeles para defenderlo. Sin embargo, se entregó voluntariamente.
La violencia irrumpió brevemente cuando Pedro, en un ímpetu de lealtad carnal y desesperada, sacó su espada y cortó la oreja de Malco, sirviente del sumo sacerdote. La respuesta de Jesús fue inmediata y compasiva. Tocó la oreja del hombre y lo sanó. Imagina la escena. En medio de su propia prisión, segundos antes de ser atado como un criminal, Jesús realizó su último milagro de sanación física, beneficiando a uno de sus enemigos. Detuvo la violencia de sus seguidores para someterse a la violencia de sus opresores, enseñando allí, en la práctica, que su reino no se establecía por la fuerza de la espada. El caos controlado de la prisión revela la soberanía de Dios, incluso en las horas más sombrías. Jesús negoció la libertad de sus discípulos diciendo: «Si es a mí, pues, que buscáis, dejad ir a estos», garantizando que se cumpliera la profecía de que ninguno de ellos se perdería. Mientras los soldados lo ataban y llevaban, los discípulos, llenos de pánico y confusión al ver a su poderoso Mesías rendirse sin luchar, huyeron en la oscuridad. Marcos, capítulo 14, versículo 51, aún relata un joven que, agarrado por los soldados, dejó el lienzo que lo cubría y huyó desnudo. Un retrato crudo del miedo y la desorientación que abrumó a todos. Jesús fue llevado no como un maestro respetado, sino como un bandido peligroso, empujado ladera abajo de vuelta por el valle de Cedrón, ahora bajo custodia, rumbo a un juicio ilegal que ya tenía veredicto antes de comenzar. Las antorchas se alejaron, el jardín volvió al silencio, pero el mundo jamás sería el mismo. La luz del mundo estaba siendo arrastrada hacia las tinieblas de la injusticia humana. Y lo que sucedería dentro de los muros de Jerusalén esa madrugada desafiaba toda lógica de justicia y piedad. Después de ser arrastrado por las frías calles de piedra de Jerusalén, Jesús no fue llevado inmediatamente al sumo sacerdote oficial, sino a la residencia de Anás, un hombre poderoso y temido que operaba como el verdadero padrino de la élite religiosa de la época. Conforme se describe en Juan capítulo 18, versículo 13, Anás era suegro de Caifás y, aunque había sido depuesto por los romanos años antes, aún mantenía el título y el control financiero del templo. Esa parada no estaba en el protocolo legal judío, era una maniobra política. Llevaron a Jesús allí primero porque Anás necesitaba orquestar las acusaciones antes de que el Sinedrio se reuniera oficialmente. Era un interrogatorio preliminar, hecho en la oscuridad de la noche, totalmente ilegal según las leyes rabínicas, que prohibían juicios capitales durante la noche y sin la presencia de defensa. Imagina la escena. Jesús, con las manos atadas, de pie frente a un viejo astuto y rico, cuyos lucros venían del comercio en el patio del templo, el mismo comercio que Jesús había volcado días antes. El interrogatorio comenzó no sobre crímenes reales, sino sobre sus discípulos y su doctrina. Anás quería saber el tamaño de la amenaza y quién más necesitaría eliminar para mantener su poder intacto. Pero ahí sucede lo inesperado en la dinámica de esa sala oscura. En lugar de intimidarse ante aquel poder corrupto o implorar por misericordia, Jesús dio la vuelta a la mesa del tribunal moral. Respondió con una lógica cristalina y desafiante. Hablé abiertamente al mundo. Nada dije en oculto. ¿Por qué me interrogas? Pregunta a los que oyeron lo que les hablé. Al decir esto, Jesús expuso la farsa de aquel proceso. Recordaba a Anás que, por la ley judía, el juez no podía interrogar al acusado buscando autoincriminación. La acusación debería sostenerse exclusivamente por testigos. Esa respuesta, cargada de verdad y valentía, provocó la ira inmediata de uno de los guardias presentes. Juan capítulo 18, versículo 22,
relata que el oficial dio una bofetada en la cara de Jesús, diciendo: ¿Así que respondes al sumo sacerdote? Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Este fue el primer golpe físico registrado en el proceso de juicio. El sonido de esa bofetada resonó no solo en la sala, sino en la historia. Era la brutalidad intentando silenciar la verdad. Jesús, con el rostro ardiente y posiblemente sangrando, no respondió con furia, sino con firmeza inquebrantable. Si hablé mal, da testimonio del mal. Pero si bien, ¿por qué me hieres? Ese encuentro en la casa de Anás revela el contraste absoluto entre la luz y las tinieblas. De un lado, Anás, libre, sentado en la comodidad, rodeado de guardias, pero esclavo de la avaricia, del miedo y de la política sucia. Del otro, Jesús, preso, herido, solo, pero absolutamente libre en su conciencia y misión. El silencio de Anás tras la respuesta de Jesús es ensordecedor. No tenía argumentos, solo fuerza bruta. Al darse cuenta de que no podría arrancar una confesión fácil o una retractación que pudiera usar públicamente, Anás decidió pasar el problema adelante. Envió a Jesús, aún maniatado, a la casa de Caifás, donde una asamblea apresurada y sedienta de sangre ya se estaba formando. Esta primera etapa del juicio sirvió para mostrar que la sentencia ya estaba dada antes de oír al reo. No se trataba de justicia, sino de eliminación. Y mientras Jesús era empujado hacia afuera de esa casa, la maquinaria de la muerte comenzaba a girar más rápido, preparando el escenario para una de las mayores injusticias que el sistema jurídico humano haya producido. Mientras la madrugada avanzaba, la casa de Caifás se transformaba en un teatro de horrores jurídicos. Los miembros del Sinedrio, el Consejo Supremo de los Judíos, fueron convocados a toda prisa, violando la propia regla de que juicios de vida o muerte deberían ocurrir a la luz del día y en el templo, nunca en una residencia privada durante la noche de una fiesta sagrada. Mateo, capítulo 26, versículo 59, nos dice que los jefes de los sacerdotes y todo el Sinedrio buscaban falso testimonio contra Jesús para matarlo. La palabra clave aquí es buscaban. No tenían un crimen, necesitaban fabricar uno. Desfilaron ante Jesús varios testigos comprados, personas dispuestas a mentir, pero sus historias eran tan contradictorias y mal combinadas que ni siquiera aquel tribunal tendencioso podía validarlas. Decían cosas confusas sobre destruir el templo y reconstruirlo en 3 días, distorsionando las palabras espirituales de Jesús para que sonaran como terrorismo físico. En medio de esa cacofonía de mentiras y acusaciones gritadas, Jesús permanecía en un silencio real y perturbador. No se defendía, pues sabía que ninguna defensa sería escuchada. Él estaba cumpliendo la profecía de Isaías de que como oveja muda ante los tosquiadores, no abriría su boca. Solo que había un problema escondido para Caifás. El silencio de Jesús estaba desmoronando la acusación. Sin una confesión y sin testigos válidos, el juicio estaba a punto de convertirse en un ridículo. El sumo sacerdote, desesperado y furioso, se levantó y tomó una medida extrema. Convocó a Jesús por el Dios vivo a decir si él era el Cristo, el Hijo de Dios. Esa era la pregunta definitiva, la trampa final. Si Jesús negaba, sería un mentiroso y perdería su autoridad. Si afirmaba, sería condenado por blasfemia, pues para ellos, que un hombre se dijera igual a Dios, era el crimen máximo.
Marcos capítulo 14, versículo 62, registra la respuesta que selló el destino del mundo. Jesús rompió el silencio y dijo: «Yo soy». Y no se detuvo ahí. Completó con una profecía aterradora para esos jueces corruptos: «Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo con las nubes del cielo». Estaba citando a Daniel y el Salmo 110, reclamando para sí la autoridad suprema de juez del universo. En ese momento, Jesús invirtió los papeles. Ya no era el reo, él era el juez, y ellos, el Sinedrio, eran los acusados ante el trono divino. La reacción fue teatral y violenta. Caifás rasgó sus propias vestiduras, un gesto dramático que simbolizaba horror ante la blasfemia, pero que, irónicamente, violaba la ley de Levítico, que prohibía al sumo sacerdote rasgar sus ropas, señalando el fin de la validez de ese sacerdocio. «¡Blasfemia! ¿Qué más necesitamos de testigos?», gritó. La sentencia de muerte fue proferida por aclamación unánime de odio. Lo que siguió fue una escena dantesca descrita en Mateo capítulo 26, versículo 67. Los líderes religiosos de Israel, hombres que debían ser el ejemplo de santidad, descendieron al nivel de bestias. Comenzaron a escupir en el rostro de Dios. Vendaban los ojos de Jesús y lo golpeaban, burlándose de él en un juego sádico. «Profetiza, oh Cristo, ¿quién te golpeó?». Aquel que moldeó el rostro humano con sus propias manos estaba ahora viendo su rostro desfigurado por las criaturas que creó. Esta explosión de violencia en el Sinedrio marcó el fin de la religión institucional de aquella época. Rechazaron la verdad en nombre de sus dogmas. Mientras Jesús soportaba cada golpe en silencio, afuera, en el frío patio, otra tragedia estaba ocurriendo, no física, sino en el alma de su amigo más cercano. Mientras Jesús enfrentaba el juicio allí dentro con valentía divina, Pedro estaba en el patio, librando una batalla interna y perdiendo feo. Había seguido al Maestro de lejos. Como dice Lucas capítulo 22, versículo 54, una posición peligrosa para cualquier discípulo, lo suficientemente cerca para ver, pero lo suficientemente lejos para no ser identificado. El frío de la madrugada lo hizo acercarse a una hoguera encendida por los sirvientes y guardias, los mismos enemigos que habían arrestado a Jesús. Pedro trataba de mezclarse, calentándose en el fuego del enemigo, fingiendo ser solo otro rostro en la multitud. Pero la luz de la hoguera iluminó su rostro, y una criada lo reconoció. «Este también estaba con él», dijo ella. El miedo paralizante invadió al valiente pescador. Aquel que horas antes blandía una espada contra un batallón, ahora temblaba ante una sirvienta. La primera negación salió rápida y defensiva. «Mujer, no lo conozco». Fue el primer paso hacia el abismo. Negar a Jesús no fue un acto súbito, sino el resultado de un proceso de desgaste. El sueño en la oración, la confianza en la propia fuerza, el seguir de lejos y, ahora, el asiento en la rueda de los burladores. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más sombría y humana. Pedro intentó alejarse, yendo al alpendre, pero la acusación lo perseguía. Otra persona lo vio y afirmó: «Tú también eres uno de ellos». La presión aumentaba. Pedro, sintiendo el cerco cerrarse, negó de nuevo, esta vez quizás con más vehemencia. Cerca de una hora pasó, una hora de agonía silenciosa, esperando que la noche acabara pronto. Pero el acento galileo de Pedro lo traicionó. Aquellos hombres rudos del norte tenían una manera peculiar de hablar que los distinguía de los judíos de Judea. Un pariente de Malco, el hombre a quien le cortaron la oreja, lo confrontó. ¿No te vi yo en el jardín con él? El pánico fue total. Mateo, capítulo 26, versículo 74, nos cuenta que Pedro comenzó a maldecir y a jurar.
invocando maldiciones sobre sí mismo si estaba mintiendo, gritando: «No conozco a este hombre». Usó el lenguaje viejo, el vocabulario de su vida antes de Cristo, para demostrar que no pertenecía a él. Fue el fondo del pozo, y en el preciso momento en que las palabras de negación salían de su boca, el gallo cantó, cortando el aire frío de la madrugada como una hoja afilada. El sonido del gallo no fue lo peor. Lucas capítulo 22, versículo 61, trae el detalle más devastador de todos. Y volviéndose el Señor, miró a Pedro. Jesús, probablemente siendo transportado de una sala a otra, o visible a través de una abertura, cruzó la mirada con Pedro en el exacto instante de la traición. No fue una mirada de ira, ni de condena, lo que habría sido soportable. Fue una mirada de dolor, de amor herido y de conocimiento profundo. Esa mirada quebró a Pedro en 1000 pedazos. La profecía hecha en la cena, que Pedro juró ser imposible, se había cumplido. La arrogancia de «moriré contigo» fue pulverizada por la debilidad humana. Pedro salió de allí y, dice la Biblia, lloró amargamente. No fue un llanto común. Fue el llanto convulsivo de quien vio la verdadera cara de su propia cobardía. Pero, a diferencia de Judas, que se cerró en el remordimiento mortal, el llanto de Pedro fue el inicio de una cura dolorosa. Necesitaba morir para su autoconfianza, para poder renacer como el pastor humilde que lideraría la iglesia. Esa noche, mientras Jesús sufría para salvar a Pedro, Pedro negaba a Jesús para salvar su propia piel. Esa es la anatomía de la gracia, un Salvador que muere por los que lo niegan, amándolos incluso en el momento más feo de sus vidas. Mientras la mañana rompía con una luz pálida sobre Jerusalén, la realidad de los hechos comenzó a desmoronarse sobre la conciencia de Judas Iscariotes. Mateo capítulo 27, versículo 3, nos cuenta que, al ver que Jesús ya había sido condenado y estaba siendo llevado ante el gobernador romano, Judas fue tomado por un remordimiento devorador. Diferente del arrepentimiento que lleva a la vida, que busca restauración, el sentimiento que invadió a Judas fue el desespero de quien se da cuenta de que cometió un error irreparable. Él sostenía el saco con las 30 monedas de plata, el precio de un esclavo, según la ley de Éxodo, y ese dinero, que horas antes parecía una fortuna o una garantía de futuro, ahora ardía en sus manos como brasas del infierno. Es probable que Judas esperara un desenlace diferente, tal vez imaginara que Jesús usaría su poder para liberarse, forzando una revolución política contra Roma, y que él, Judas, saldría como el héroe que precipitó la gloria de Israel. Pero al ver al maestro atado, escupido y entregado a la muerte sin resistencia, la ilusión política se desvaneció, quedando solo la desnudez de su traición. Corrió de regreso al templo, el lugar donde la santidad debería habitar, buscando en los sacerdotes alguna forma de absolución para su alma atormentada. Pero aquí ocurre lo inesperado en la frialdad del sistema religioso. Judas entró en el templo gritando su confesión: «He pecado, traicionando sangre inocente». Él esperaba tal vez que los líderes espirituales de Israel dijeran: «Vamos a orar», o «vamos a deshacer esto». En cambio, la respuesta de los principales sacerdotes fue de un cinismo brutal, registrado en Mateo capítulo 27, versículo 4. «¿Qué nos importa? Eso es contigo». Aquella frase fue el último clavo en el ataúd de la esperanza de Judas. Él percibió que, para el sistema religioso corrupto, era solo una herramienta desechable. Un idiota útil que ya había cumplido su propósito y ahora podía ser desechado. El aislamiento de Judas fue total. Rechazado por los discípulos que traicionó, despreciado por los sacerdotes que sirvió y condenado por la propia conciencia,
En un acto de repugnancia final contra el fruto de su pecado, arrojó las monedas de plata dentro del santuario y salió de allí. El sonido del metal golpeando el suelo de piedra del templo resonó como el sonido de una vida siendo desperdiciada. El dinero que tanto amó no pudo comprar su paz ni deshacer el pasado. El fin de Judas es uno de los capítulos más oscuros de la Biblia, narrado con detalles crudos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 18. Él no buscó el perdón de Dios, que estaba disponible incluso para él en aquella cruz que se erguía. Él buscó la fuga en la muerte. Fue a un campo, posiblemente un lugar de extracción de barro para alfareros, y allí cometió suicidio. La tragedia de Judas no fue solo el pecado de la traición. Pedro también falló miserablemente esa noche, sino que fue la incredulidad en la misericordia. Él creyó que su pecado era mayor que la gracia de Jesús. El campo comprado con aquel dinero de sangre fue llamado Aceldama, o campo de sangre, sirviendo como cementerio para extranjeros. Es una ironía terrible. El precio de la sangre del Salvador compró un lugar de descanso para los que mueren lejos de casa, prefigurando de forma distorsionada que la sangre de Cristo compraría redención para los gentiles, los extraños al pacto. Judas salió de la historia para su propio lugar, dejando una advertencia eterna de que estar cerca de Jesús físicamente no garantiza que el corazón esté lejos de la perdición. El sol ya estaba alto cuando la procesión religiosa liderada por Caifás llegó a las puertas del pretorio, la residencia oficial del gobernador romano Poncio Pilato. Juan capítulo 18, versículo 28, destaca una hipocresía que revuelve el estómago. Los líderes judíos no entraron en el tribunal gentil para no contaminarse ritualmente y poder comer la Pascua, pero no vieron problema alguno en usar ese mismo sistema gentil para asesinar a un inocente. Pilato, un hombre pragmático, cruel e irritado con las supersticiones judías, tuvo que salir a atenderlos. La acusación cambió drásticamente. En el Sinedrio, la cuestión era religiosa, blasfemia. Ante Pilato, la acusación se volvió política. Encontramos a este hombre pervirtiendo a la nación, prohibiendo dar el tributo a César y diciendo que él mismo es Cristo, el Rey. Según Lucas, capítulo 23, versículo 2. Jesús fue arrojado al centro del mayor conflicto de poderes de la época. De un lado, la teocracia judía fallida. Del otro, la mano de hierro de Roma. Y en medio, el Rey de Reyes, sangrando y en silencio, pareciendo el más débil de todos, pero siendo el único que tenía autoridad real sobre la vida y la muerte. Solo que había un problema escondido en el interrogatorio de Pilato. Cuando llamó a Jesús y preguntó, ¿eres el rey de los judíos? Esperaba encontrar a un loco o a un guerrillero. En cambio, encontró a alguien que hablaba de un reino que no es de este mundo. El diálogo entre ellos, registrado en Juan, capítulo 18, versículo 37, es uno de los momentos más profundos de la filosofía y la teología. Jesús declaró que vino al mundo para dar testimonio de la verdad. Pilato, cínico y moldeado por el relativismo político de Roma, replicó con la famosa pregunta, ¿qué es la verdad? No esperó la respuesta dándole la espalda a la propia verdad encarnada que tenía delante. Pilato se dio cuenta rápidamente de que Jesús no representaba una amenaza militar a César. Declaró a la multitud, no encuentro en él crimen alguno. Sin embargo, la absolución de Pilato no valía nada si no tenía el coraje moral para sostenerla. Él sabía que Jesús era inocente, sabía que era envidia de los sacerdotes, pero el miedo a una revuelta popular y a perder el favor del emperador comenzó a pesar más en la balanza. Lo que sucede en el pretorio cambia todo sobre nuestra comprensión de la justicia humana.
Pilato intentó varias maniobras para librarse de la responsabilidad sin tener que condenar a Jesús. Intentó devolverlo a los judíos, intentó la amnistía de la Pascua e incluso intentó apelar a la compasión o al sadismo de la multitud después de la flagelación. Pero Jesús permaneció soberano sobre la situación. En Juan capítulo 19, versículo 11, Jesús miró a los ojos del gobernador y dijo: «Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuera dada de arriba». Aquella frase sacó el suelo de Pilato. Él, que se creía el juez supremo de aquella provincia, descubrió que era solo un actor secundario en un guión divino escrito antes de la fundación del mundo. El silencio de Jesús ante las acusaciones falsas cumplía la profecía, pero su discurso puntual revelaba que él estaba al mando. Él estaba permitiendo que el imperio romano lo juzgara, para que, a través de este juicio injusto, la justicia de Dios fuera satisfecha para toda la humanidad. Pilato estaba juzgando al prisionero, pero era el prisionero quien estaba silenciosamente sentenciando al mundo. Al descubrir que Jesús era Galileo, Pilato vio una oportunidad de oro para librarse de ese problema político. Envió a Jesús a Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, que estaba en Jerusalén para la fiesta. Lucas capítulo 23, versículo 8, nos dice que Herodes se puso muy alegre al ver a Jesús. No era una alegría de fe, sino de curiosidad mórbida. Herodes era el hombre que había ordenado decapitar a Juan Bautista en un momento de embriaguez y lujuria. Ahora quería ver a Jesús realizar algún signo, como si el Hijo de Dios fuera un mago de corte o una atracción de circo para entretener a la realeza aburrida. La expectativa en el palacio de Herodes era alta. La corte estaba reunida, lista para el espectáculo. Hicieron muchas preguntas, presionaron, tal vez incluso ofrecieron libertad a cambio de un milagro. Pero la respuesta de Jesús fue el silencio más absoluto y ensordecedor de toda su pasión. Habló con Pilato, habló con Caifás, habló con Judas, pero para Herodes no dijo una sola palabra. Y es aquí donde la historia se torna aún más sombría espiritualmente. ¿Por qué Jesús no dijo nada? Porque Herodes ya había silenciado la voz de Dios cuando mató a Juan Bautista. Cuando un hombre rechaza repetidamente la luz, llega un momento en que la luz deja de brillar para él. El silencio de Jesús fue el juicio de Herodes. Ante aquella negativa a actuar, la curiosidad del rey se transformó en odio y desprecio. Herodes y sus soldados, frustrados y sintiéndose insultados por la postura digna de aquel carpintero prisionero, empezaron a tratarlo con escarnio. Lucas capítulo 23, versículo 11, relata que lo vistieron con una ropa resplandeciente, probablemente un manto blanco o plateado usado por la realeza o por candidatos a cargos públicos, burlándose de su pretensión de ser rey. Fue una parodia grotesca de coronación. Lo empujaban de un lado a otro, riéndose de ese rey que no tenía ejército ni hacía trucos. Jesús se convirtió en el bufón de la corte por algunos instantes, absorbiendo el veneno de la burla humana para curar nuestra vergüenza. El resultado político de este episodio fue bizarro. Pilato y Herodes, que antes eran enemigos, se convirtieron en amigos aquel día, unidos por el desprecio común hacia Jesús. El mundo se une cuando el objetivo es rechazar al Cristo. Herodes, no hallando crimen digno de muerte, o quizás no queriendo la responsabilidad política, devolvió a Jesús a Pilato, aún vestido con aquel manto de ridículo. Este viaje de ida y vuelta por las calles de Jerusalén, ahora con Jesús vestido de manera extravagante, expuso al Salvador a aún más humillación pública. Fue tratado como un juguete en manos de los poderosos, una patata caliente que nadie quería sostener, pero que nadie quería soltar de verdad.
el Rey del universo, que viste los lirios del campo con gloria mayor que la de Salomón, fue vestido con trapos de burla, mostrando que su reino invierte todos los valores humanos. Aceptó ser el rey de mentira de los hombres para ser el rey de verdad de nuestras vidas. De vuelta al tribunal de Pilato, la situación alcanzó su punto de ebullición. El gobernador, intentando una última jugada para liberar a Jesús, invocó la costumbre de soltar a un prisionero en la Pascua. Colocó lado a lado a dos hombres, Jesús, llamado el Cristo, y Jesús Barrabás. El nombre Barrabás significa Hijo del Padre. La ironía divina aquí es cortante. La multitud tuvo que elegir entre el Hijo del Padre terrenal, un revolucionario violento, asesino y ladrón, y el verdadero Hijo del Padre celestial, el Príncipe de la Paz. Mateo capítulo 27, versículo 20, revela que los sacerdotes persuadieron a la multitud para que pidieran a Barrabás. Cuando Pilato preguntó, ¿qué haré entonces con Jesús? El grito unísono, demoníaco e irracional fue, sea crucificado. Allí, la humanidad hizo su elección. Preferimos al asesino que promete libertad por la fuerza que al Salvador que trae libertad por el sacrificio. Barrabás fue soltado. El culpable salió libre porque el inocente tomó su lugar. Esta es la imagen perfecta de la sustitución penal. Nosotros somos Barrabás, libres de la condenación, porque Jesús ocupó nuestro lugar en el corredor de la muerte. Pero Dios aún no había dicho la última palabra sobre el sufrimiento necesario para la redención. Pilato, cediendo a la presión y queriendo apaciguar la sed de sangre para evitar la muerte de Jesús en la cruz, ordenó que él fuera azotado. El flagelo romano no era un simple castigo. Era una tortura preliminar que frecuentemente mataba a la víctima. El látigo, llamado flagrum, tenía tiras de cuero con trozos de hueso y plomo en las puntas, diseñado para desgarrar la carne y exponer músculos y vísceras. Juan capítulo 19, versículo 1, relata este momento con una brevedad que oculta el horror. Pilato, pues, tomó entonces a Jesús y lo azotó. Cada golpe era una deuda nuestra siendo pagada en su carne. Isaías 53 dice que, por sus heridas fuimos sanados. Tras el azote, los soldados romanos llevaron la burla a un nuevo nivel de crueldad. Trenzaron una corona de espinas largas y duras de la región y la clavaron en su cráneo, causando un dolor excruciante y sangrado abundante que cubría su rostro. Le dieron un manto de púrpura y una caña como cetro, arrodillándose y diciendo, «Salve, Rey de los judíos», mientras golpeaban su cabeza con la caña, clavando aún más las espinas. La escena final de este proceso legal se presenta en Juan capítulo 19, versículo 5. Pilato trajo a Jesús afuera, desfigurado, sangrando, coronado de espinas y vestido de púrpura, y dijo a la multitud, «He aquí el hombre». La intención de Pilato tal vez era despertar piedad. «Vean, ya está destruido, no es amenaza para nadie». Pero la visión del Cordero inmolado solo incitó más odio en los líderes religiosos. «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!», gritaban ellos. Pilato, viendo que nada daba resultado y que se formaba un tumulto, lavó sus manos delante de todos, declarando inocente de aquella sangre. Pero el agua no limpia la cobardía. La multitud gritó la terrible maldición: «Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Y así se dio la sentencia. La cruz fue preparada. La noche más larga de la historia había terminado, pero el día más oscuro apenas comenzaba. Jesús, cargando en su cuerpo las marcas del odio humano y en su espíritu el peso del pecado del mundo, comenzó la caminata final hacia el Gólgota. La madrugada de juicios ilegales había terminado, dando paso al sacrificio eterno y perfecto.
A diferencia de los discípulos que durmieron de cansancio aquella noche, te invito a mantenerte vigilante y atento a cada detalle de este estudio. Si valoras contenidos que tratan la Biblia con la seriedad y la profundidad que merece, verifica tu suscripción al canal y deja tu me gusta. Es un gesto simple, pero que ayuda a que este mensaje alcance a más personas sedientas de la verdad. Escribe en los comentarios, yo voy a vigilar, y juntos iniciemos este camino.